En este ejercicio vamos a enfocarnos en reproducir el Neat Candela de Zaha Hadid mediante dos simulaciones físicas con Kangaroo. Con la primera conseguiremos desarrollar la forma del elemento a partir de una malla sencilla y el pertinente seteado de goals y fuerzas. Y con la segunda simulación pondremos a volar un poco nuestra imaginación y haremos crecer o propagar un patrón sobre la nueva malla. Venga, vamos a ello, que no hay tiempo que perder. Muy bien, pues vamos a ello, y lo primero que deberíamos tener presente o muy claro son los pasos que vamos a seguir para poder desarrollar este algoritmo. Van a ser principalmente dos. Primero, la construcción de la malla que nos va a permitir desarrollar nuestra figura, y va a ser relativamente sencillo. Vamos a partir de dos hexágonos, uno inferior, otro superior. Vamos a dividir esas curvas en un conjunto de puntos, o mejor dicho, entre pares de puntos, para poder trazar polilíneas y ya a continuación barrerlas con un loft mesh y obtener esta malla tan limpia. A partir de aquí, el segundo paso sería encontrar o definir, mejor dicho, todos los goals, todas las restricciones, todas las fuerzas que nos serían necesarias para simular la figura. En este punto me gustaría remarcar la importancia que tiene encontrar este conjunto de vértices que os estoy marcando aquí en Rhino. Y lo digo por lo siguiente: fijaos que yo le estaba diciendo que vamos a construir la malla partiendo de dos hexágonos, ¿correcto? Pues bueno, esos dos hexágonos los podríamos intuir de alguna manera a través de este plano que os estoy mostrando ahora. Aquí tendríamos el hexágono inferior, a ver si, aunque sea de manera esquemática, se entiende bien. Hexágono inferior, luego tendríamos el hexágono superior, a ver si lo consigo armar de manera decente. Bueno, más o menos así. Ahí tendríamos las aristas que conectan ambas curvas. Ok. Luego, importante definir cuáles van a ser las aristas que se van a poder expandir, dilatar, para generar esas barrigas que vemos aquí, ¿no? Están típicas de este Neat Candela. Bueno, por lo tanto, esta arista se va a tener que expandir, esta arista también, esta también, respecto del hexágono en la base, del hexágono inferior. ¿Y qué pasa con el hexágono superior? Pues 3/4 de lo mismo. Vamos a tener que fijarnos en esta arista y en esta otra. Se van a tener que, como digo, expandir. Y bueno, no solo expandir, sino que también los vértices que os estaba marcando aquí en Rhino se van a tener que mover de manera concéntrica, por ejemplo, siguiendo las distancias de cada uno de los vértices respecto de los centros, para poder, pues obviamente, estar generando estas barrigas. Ahora sí, vamos a cambiar el color. Y de la misma manera vamos a trabajar estas concavidades, estas barrigas que se van hacia el interior, no solo en la parte superior, sino que también en la parte inferior. Así que por eso es muy importante distribuir estos conjuntos de vértices, sortearlos de manera correcta en listas, para que los podamos llevar hacia el centro pero hacia el interior, o hacia el centro pero hacia el exterior. ¿Vale? Todo esto lo iremos viendo poco a poco, pero me gustaría que ya la idea se vaya formando en nuestra cabeza, ¿no? Bien, vamos a ocultar todo esto y vamos a empezar. Y lo vamos a hacer a través de polígonos, ¿ok? Pues el radio, por ejemplo, va a ser de 4. Ahí está. Lo que voy a hacer ya directamente es explotar este polígono para obtener sus aristas por separadas. Entonces primero las vamos a escalar, luego las vamos a mover hacia arriba, por ejemplo con una magnitud de 6. Ok, entonces vamos a escalar obviamente respecto del centro, con lo cual en el input C no es necesario otorgar ningún valor, pero en factor, pues por ejemplo vamos a escalarlo por 0,80. Vamos a ir quitando esto de la vista y vamos a trabajar
en dos ramas, ¿vale? El hexágono, digamos que las aristas del hexágono inferior se van a venir a la rama 0,0 y estas aristas se van a venir a la 0,1, ¿vale? Ahí lo tenemos. Dejadme que me haga un poco de orden. Ok, todo esto ya no es necesario. Muy bien, entonces aquí a continuación lo que tenemos que hacer, como decía, es dividir cada una de estas aristas para empezar a trazar esas polilíneas. Bueno, aquí tenemos que hacer un doble proceso. Vamos a ir con un twin 2 points, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos son los endpoints de cada una de estas curvas para estar generando este conjunto de puntos entre pares o entre, mejor dicho, inicio y fin de arista, ¿no? Entonces, bueno, en este factor vamos a tener que ver qué valores otorgamos. Podríamos, por ejemplo, dividir este radio entre una distancia target, por ejemplo 0.35. Aquí nos va a dar probablemente un número decimal, así que vamos a hacer un redondeo al número más cercano, al nearest number, y con este número voy a poder otorgarle un range con un dominio por defecto entre 0 y 1, eso no lo cambio. Aquí fijaos que si estoy obteniendo un valor de 11 a este range, cuando yo ya quiera trabajar con su correspondiente output, lo que voy a estar obteniendo son en realidad 12 valores. Así que lo que voy a hacer aquí es restarle 1 con x minus 1. Ahí está. Conectamos. Y entonces este range se lo otorgo directamente a factor. Obviamente todos estos valores se tienen que otorgar entre punto inicial y punto final de las 6 aristas que tengo en la parte superior y en la parte inferior. Así que importante, aquí aplico un graft en A y un graft en B. Vamos a ir a planta. Aquí yo creo que ya podríamos empezar a, por ahora, trazar polilíneas. Polyline, muy bien. Obviamente entre conjuntos o entre pares de puntos, ¿no? Que es precisamente lo que no tengo en este árbol de datos. Bueno, podríamos solucionarlo con un flip matrix, que podríamos simplemente hacer un trim tree aquí. Ahora sí, si hacemos un flip matrix, obtenemos obviamente pares de puntos y ahí sí tenemos estas polilíneas. Con estas polilíneas yo ya podría hacer un loft mesh con el mesh loft de Chromodoris, por ejemplo. Obviamente estas polilíneas tienen que estar en un solo listado. Vamos a conectar. Vamos a ir apagando todo esto. A ver qué está pasando. Nos dice que la malla es inválida. Bueno, aquí puede pasar varias cosas. La primera es que además también necesitaría otorgar el primer elemento, la primera polilínea, como última, ¿no? Así que vamos a hacer un merge. Todas estas polilíneas más esta. Se viene aquí, ¿vale? Bueno, vamos viendo que en realidad sí que lo tenemos. Tenemos esta malla que sigue siendo inválida. Bueno, vamos a aplicarle un rebuild mesh. Tenemos que tratar el input de well vertices. Voy a darle un valor de, por ejemplo, 0.01. Vamos a ir ocultando todo esto. Esto lo vemos, ahí está, ya tengo la malla válida. Pero también nos faltaría un paso intermedio para que luego al final nuestra simulación con Kangaroo se haga de manera correcta, y es producir un mallado o producir una distribución de caras más igual. Ahora solamente tengo una longitudinal, que es realmente desproporcionada. Y podría utilizar nuevamente ese twin 2 points entre los pares de puntos que me están trazando estas polilíneas, para que estas polilíneas estén constituidas por diferentes segmentos, ¿no? Entonces, simplemente me ayudo de un list item aquí,
Primer elemento, segundo elemento. Vamos a hacernos un poquito más de huequito. Por aquí, por aquí. Vamos a ver qué nos está dando como resultado. Permitidme que vaya apagando un momento todo esto. Muy bien, esto tiene buena pinta. Reconectamos. Y como veis, ahí tengo este malleado. Bueno, lo podríamos dejar así, no digo que no. Esto ya cada uno que lo vaya viendo. Pero también podríamos utilizar un Graph Mapper para producir una distribución un poquito diferente, ¿no? Entonces, como digo, Graph Mapper, vamos a utilizar o vamos a conectarlo a este output de range. Graph type, pues por ejemplo un Bezier. Vamos a reconectar aquí. Y vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a intentar que tal vez en la parte inferior sobre todo tenga un poquito más de amplitud respecto a las partes, como veis, superiores, ¿no? Algo tal que así tal vez. Vamos a dejarlo así. Muy bien, pues primer paso, construcción de malla hecho. Con lo que ya podríamos empezar a setear toda la infraestructura para nuestra simulación. Así que venga, vamos a Kangaroo. Vamos a ir con un solver. Voy a ir agregando todo lo necesario para su posterior uso. Así que también toggle por aquí. El típico unwind que va a recibir todos mis goals. Un list item para visualizar únicamente la malla al final. Vamos a llevarlo hacia la derecha, nos hacemos un poco de espacio. Y con esto pues ya podríamos empezar a procesar los goals. Vamos a empezar con los goals que quedan relacionados con la malla en sí. Así que lo primero va a ser incluir un show. Y también utilizaremos un edge length, que como digo conectaremos a la primitiva de malla. No voy a entretenerme en exceso explicando cómo funciona cada goal. Si estáis empezando con Kangaroo o tenéis nociones muy básicas, os recomendaría que echéis un vistazo a mi curso Kangaroo Simulaciones Físicas y for Finding, ya que es ahí donde explico cómo utilizar cada goal. Voy poco a poco, gradualmente, incrementando la complejidad, utilizando diversos ejercicios prácticos. Bastante interesante, así que os recomendaría que por lo menos le echaseis un vistazo. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, aquí simplemente agrego un valor de 0 a mi length factor porque quiero que la malla que voy a procesar, que voy a simular, obtenga una curvatura muy suavizada, prácticamente una superficie mínima. Así que bueno, voy a ir conectando estos goals a mi merge. Los voy a ir agrupando por secciones, ya que así ordeno también mejor toda la secuencia en mi cabeza. Bien, esto en cuanto a mallas. Luego tendríamos que extraer los edges o las aristas de esta malla. Las voy a juntar también a través de un merge y las voy a incluir o se las voy a enchufar a un length line, porque para obtener esa curvatura también vamos a tener que alterar la longitud de estas aristas. Voy a dejar esa longitud por defecto, la que sacamos de las propias curvas, pero sí que en Strength voy a reducir el valor inicial o por defecto de 10 a 1. Así no le otorgo tanta fuerza y podemos darle margen de libertad, margen de movimiento a estas nuevas longitudes para cada arista. La voy a también incluir en este merge, ahí está. Y este result lo voy a conectar directamente a la rama 00. Dejadme que vaya apagando todas estas componentes. Vamos a visualizar la simulación dentro de unos instantes. Primero quiero setear más goals, pero para ello va a ser necesario definir las líneas y también los vértices que van a estar trabajando a tracción, es decir, que se van a mover hacia el exterior, y las líneas o vértices que van a trabajar a compresión, es decir, que se van a poder encoger un poquito y ir hacia el interior de mi geometría, ¿no?
Así que bueno, para ello, como os decía al empezar el ejercicio, vamos a tener que extraer esa geometría de alguna manera. Vamos a hacerlo a través de Mesh Naked Edges. Va a ser una lógica bastante interesante, de hecho. Vamos a asegurarnos que estamos ordenando estas curvas siempre de la misma manera, es decir, en función de los centros, estos de aquí, que voy a descomponer en sus coordenadas cartesianas y posteriormente voy a sortearlas a lo largo del eje Z. Ok, ahí las tengo. Bien, vamos a ir ocultando. Voy a hacerme bastante más espacio hacia abajo. Lo vamos a necesitar. ¿Qué más? Bueno, voy a deconstruir, o voy a explotar, mejor dicho, estos bordes. Pero como veis, aquí lo que estoy obteniendo es obviamente los segmentos de cada arista, ¿no? Dicho de otra manera, curvas segmentadas. Así que lo que voy a hacer es simplificar estas curvas. Simplify Curve. Las originales, estas de aquí. Reconecto. Vamos a ir viendo qué nos da. Pero como veis, aquí todavía tenemos alguna imperfección. Fijémonos que tenemos estos vértices en medio que caen en medio de una de las aristas, tanto arriba como abajo. Así que probablemente es algo que se pueda solucionar en este Reveal Mesh si combinamos los vértices que están duplicados. Así que invierto la condición y ya estaría. ¿De acuerdo? Bien, entonces a partir de aquí yo lo que quiero hacer es empezar a detectar cómo se están ordenando estos segmentos, ¿vale? El primero es este de aquí. Bueno, realmente a mí me gustaría empezar con el segmento horizontal de arriba, con lo cual un Shift List nos vendría bien para producir ese reordenamiento. No sé cuántos elementos voy a tener que saltar, ojalá que nada. Pues me ha tocado la lotería, no tengo que hacer nada más. Ya está. Aquí si queremos podremos aplicar un Simplify. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí lo que voy a hacer a continuación es sortear todas estas curvas en función de si las líneas que voy a utilizar funcionan a tracción o a compresión. ¿De acuerdo? Entonces fijémonos de nuevo en este esquema. Mientras que para el hexágono inferior esta línea horizontal de más arriba estaría funcionando a tracción. Luego tenemos una que no, una que sí, otra que no y otra que sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa para el hexágono superior? Pues exactamente lo mismo, pero a la inversa. Esta primera arista se va a meter hacia adentro, con lo cual está funcionando a compresión. Luego la siguiente sí que funcionaría a tracción y así sucesivamente. Es decir, que estamos alternando líneas en cada curva. Y vamos a hacer lo propio en esta pequeña lógica. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto con un dispatch. Nos va a venir bien para realizar esta función. Vamos a ver con una componente de una primitiva de línea. Vamos a ir viendo todo lo que estamos sacando. A ver, aquí tendríamos todas estas. Primero vamos a sacar las que funcionan a tracción. Y muy importante es fijarnos en la estructura de datos que tenemos o que nos llega. Tenemos dos ramas porque tenemos dos curvas, ¿no? El hexágono inferior, el hexágono superior, y cada uno presenta 6 aristas. Hasta aquí todo bien. Vale, lo que tenemos que hacer ahora, ya que estamos trabajando con dos listados, es hacer lo propio para este dispatch pattern. Vamos a utilizar un panel y vamos a decir que primero seleccionamos una arista, luego la siguiente la desechamos. Multiline Data. Voy a utilizar un endWine y para el segundo listado voy a conectar el mismo patrón pero invirtiendo estos booleans. Así que reverse y a ver si esto ya nos está dando lo que buscamos.
Permitidme que vaya ocultando por ahora toda esta geometría. Ahí lo tenemos. Estas serían las curvas que van a funcionar a tracción. De acuerdo. Y estas serían las que estarían funcionando a compresión. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos a ir apagando esto también. Esto por ahora lo quitamos. Bien, y ahora lo que deberíamos hacer es encontrar los vértices que también van a trabajar, obviamente, ya sea tracción o compresión, pero sobre cada línea en cuestión. Para esto vamos a necesitar un poquito más de lógica. Lo que yo propongo es utilizar un naked vertices. Vamos a extraerlo de por aquí. Únicamente nos interesa quedarnos con los naked points, ¿de acuerdo? Así que todos estos los voy a desvisualizar. Y bueno, aquí obviamente tenemos solamente un listado que contiene todos estos puntos. Lo que podría hacer es deconstruirlos y ordenarlos en función de la coordenada z. Como solo voy a tener valores o bien que sean 0 o 6, pues lo voy a tener bastante fácil para con un dispatch sacarlos en dos listados. Vamos a ver, el primero, voy a invertir de hecho esta condición mejor para que primero esté trabajando con los puntos más bajos. Ok, vale, entonces voy a utilizar un endwine y también los coloco en dos listados. Como veis, estoy trabajando con árbol de datos. Intento siempre hacer una sincronización entre mi geometría. Los puntos en dos listados, líneas de atracción también en dos listados y líneas de compresión también en dos listados. Luego veremos si alteramos un poco nuestro árbol de datos o no. Bien. Bueno, a continuación vamos a trabajar o vamos a detectar cuáles son los puntos que estarían contenidos en estas líneas de tracción. Estas las voy a quitar por ahora. ¿De acuerdo? Y para ello lo que podríamos hacer es trabajar con esa componente bastante útil que es la de Pointing Curves. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser los puntos que analizamos. Vamos a hacerlo lo más limpio posible. Y bueno, estas curvas realmente no me son útiles en este momento. Lo que voy a tener que hacer es un offset curve. A ver si lo veo. Offset, o si lo escribo bien mejor. Offset curve. Esta de pufferfish. Así voy a poder crear una polilínea cerrada, pero haciendo el offset de la curva hacia un lado y hacia el otro. Así que voy a darle un valor de 0.02 tal vez. Esa tolerancia ya es buena, es pequeña, pero yo creo que es buena. Así que hacemos el offset en ambos lados. Dejadme que esto lo vaya tirando hacia abajo. Ok, entonces estas son las curvas que vamos a entregar a este input C. Eso sí, me aseguraría que el árbol de datos se respeta. No es el caso porque esta componente de offset curve siempre agrega una profundidad adicional, así que lo que recomendaría aquí es hacer un trim tree para devolver la estructura original del árbol, ¿de acuerdo? Bien, entonces todos estos puntos se van a analizar respecto de estas curvas. ¿Y en qué nos vamos a tener que fijar? Pues en los dos outputs de relationship y también de índices, ¿de acuerdo? Realmente el que nos va a venir bien es el de índices porque para cada punto vamos a tener que extraer el índice de la curva a la cual pertenece. Pero no podemos utilizarlo así directamente, sino que tenemos que hacer una discriminación previa, ¿de acuerdo? Todo este relationship me va a venir bien para determinar si estos puntos están dentro, fuera o coinciden con la curva.
Obviamente, todos los que no pertenezcan o estén dentro de una de estas curvas los vamos a desechar. Así que voy a utilizar un CoolMultiple. ¿Vale? Esta es una componente de TreeSlot, si no estoy mal. Entonces, vamos a utilizar este pattern y vamos a hacer un cooling, pero simultáneo. Vamos a utilizar estos puntos y también vamos a utilizar estos índices, ¿vale? Como veis, estamos partiendo de 60 elementos y después de hacerle este cooling obtenemos 33 elementos, tanto para los índices como para los puntos, ¿de acuerdo? Entonces todo esto lo voy a ir borrando y fijaos en lo que me queda aquí en L1. Me está dando los índices que voy a utilizar para reordenar todos mis vértices. Eso sí, seamos lo más ordenado posible. Voy a hacer un create set para obtener los índices únicos, que obviamente son 1, 0 y 2, o 0, 1 y 2. Pero si mantenemos el orden, pues bastante mejor, ¿verdad? Así que vamos a hacer un sort de estos números. Entonces, lo que voy a hacer con un member index es, bueno, buscar dentro de este listado o dentro de este árbol de datos estos índices que son únicos, ¿vale? Vamos a ver qué nos da. Bueno, por ahora nos da resultado vacío porque el tipo de dato que le está llegando a este input de set y a este input de member no es el mismo. Entonces lo que yo probaría aquí, de hecho, es utilizar un integer. Creo que aquí es más que suficiente. Eso es. Y ya tengo todos los índices que necesito. Obviamente esta componente me está sacando una profundidad de más que no puedo utilizar debido a que todos estos puntos están contenidos en dos ramas, en dos listas. Entonces aquí lo que voy a hacer es un paso intermedio, hacer un trimming de esta estructura. Así vuelvo a trabajar con dos ramas. Y ahora yo ya soy capaz de, mediante un list item, seleccionar todos estos puntos y ordenarlos, ¿vale? Entonces todo esto por ahora lo voy a ir ocultando. Ahí tengo estos puntos. Hasta aquí todo bien, pero debería devolverles la estructura original, es decir, darles una profundidad de más que, acordémonos, me viene dada en este output de index. ¿Vale? De esa manera lo que voy a hacer es empaquetar, por ejemplo, todos estos vértices en una sola lista, estos otros en una sola lista y estos otros en una sola lista, pero sabiendo que pertenecen a la curva superior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a utilizar un unflattened tree y utilizaremos como guía este output de índices, ¿de acuerdo? Como vemos ahora ya tengo otra vez 6 ramas. En cada una de las ramas tengo 11 elementos y vamos a comprobar que está funcionando bien. Explode tree. Entonces, bueno, si empezamos por abajo, tendríamos, como veis, este primer conjunto de vértices, luego pasaríamos a este. Importante, fijémonos en las profundidades. De hecho, aquí podríamos simplificar si queremos. ¿Ok? Entonces, primera rama, rama madre 0, 0, 0. Y luego ya venimos con las ramas hijas 0, 1 y 2. Seguimos 1, 0, puntos de arriba, 1, 1, siguiente conjunto de puntos y 1, 2, siguiente conjunto de puntos. Todo está funcionando de manera jerárquica y por lo tanto correcta. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos esto. Esto lo voy a ir quitando, esto también. Bueno. Para los puntos, o digamos que para los vértices que van a trabajar a compresión, por lo tanto, vamos a tener que estar utilizando estas líneas que funcionan a compresión, también vamos a tener que utilizar esta misma lógica. Por lo tanto, podríamos utilizar un cluster. Esto lo voy a reconectar ya aquí. Vamos a introducir otro input que me va a venir de estas curvas. Y como output voy a otorgárselo a este unflattened tree.
Voy a clusterizar, ahí lo tengo. Vamos a reconectar todos estos puntos aquí a las líneas de tracción. Y vamos a hacer lo propio con las líneas que funcionan a compresión. ¿De acuerdo? Entonces vemos como ya lo tenemos todo perfectamente sorteado y ordenado. Magia. Bueno, siguiente. Y volvemos a los goals. A ver, vamos a hacernos un poco de espacio. Tanto para el solver como para estos goals de aquí. De acuerdo. A ver, aquí voy a hacer un relay. Así y así. Perfecto. Y bueno, a continuación ya podríamos seguir con el setado, como decía, de goals. Vamos a primero establecer nuestros puntos ancla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a también visualizar la malla, de hecho. Entonces, nuestros puntos ancla van a venir dados por los vértices de cada hexágono original. Así que bueno, podría aplicar yo una discontinuidad que vendría de aquí. Pero de hecho, en realidad, yo no quiero trabajar con todos estos puntos. Es decir, los únicos puntos ancla que voy a necesitar son estos de aquí de la base. ¿De acuerdo? Así que aquí yo podría hacer un list item y únicamente sacar estas discontinuidades. Estos van a ser, como digo, mis anchor points. Vamos a traerlo para aquí, un poquito para abajo. Ok. Y luego vamos a necesitar otro tipo de punto ancla que va a ser el anchor XYZ. Si os fijáis, los bordes que están arriba no están completamente horizontales, sino que tienen cierta libertad de movimiento para poder curvarse, para poder modificar su posición tanto en X, Y y en Z. En cambio, si nos fijamos en esta figura, en los puntos, en los vértices de la base, todos esos vértices que están trabajando o que deberían estar trabajando a compresión, se mantienen rígidos en cuanto a la componente Z, la coordenada Z, pero sí que en X y en Y se pueden mover. Es decir, que de alguna manera tenemos que restringir este movimiento, pero sin que esta restricción sea absoluta. Así que es por eso que vamos a utilizar este anchor XYZ. Vamos a ver cómo sacamos esta información. Bueno, probablemente podríamos utilizar la información que sacamos de estos clusters. Vamos a empezar con los de la compresión y de hecho solo nos conviene extraer los puntos de la base, ¿verdad? Así que con un explode tree vamos a únicamente vamos a fijarnos en estos tres. Bueno, de hecho vamos a hacer un trim tree aquí para únicamente estar seleccionando esta rama 0. De acuerdo. Voy a hacer un merge de estos, o mejor, un endwine, rama 00 y rama 01. Bueno, entonces en la 01 vamos a estar colocando todos estos vértices de arriba, absolutamente todos. Entonces, bueno, esta información la podríamos sacar, de hecho, de otro punto que ya habíamos obtenido anteriormente. A ver, ¿qué es este de aquí? Si no, estoy mal. Exacto. Bien. Entonces, esto lo reconecto. Vamos a hacernos un relay para ordenar mejor todo esto. Y de hecho me lo voy a llevar para abajo. Vamos a llevarlo para aquí. Estos van a ser mis puntos ancla X, Y, Z. Pero nos faltaría colocar diferentes valores para strength. Acordémonos que estamos trabajando con árbol de datos. Así que en strength también vamos a hacer lo mismo. Y antes de que se me olvide, por cierto, aquí en estos inputs de X, Y y Z tenemos que decidir si vamos a prevenir o si vamos a limitar el movimiento. Mientras que en X y en Y podemos darle libertad, en Z voy a decir que no. Así que invierto la condición y así voy a restringir, como digo, ese movimiento, ¿no? Vale.
Bueno, vamos a ver qué valores. Vamos a empezar dándole un valor de 100, por ejemplo, a los vértices de abajo, ya que sobre todo a estos no quiero que se muevan en Z, mientras que para los de arriba no quiero que se muevan en exceso, pero sí que pueden moverse un poquito. Así que este strength, esta fuerza, va a ser un poco menor. Yo creo que con 1 sería suficiente. De acuerdo, entonces voy a hacer un merge de estos anchors y lo voy a reconectar a este en wine, ¿vale? A la 0.2, porque en las ramas anteriores, en la 0.1, vamos a ir colocando otros goals, ¿vale? Y esos goals van a estar relacionados con, obviamente, estos puntos, estos vértices que van a trabajar o a tracción o a compresión. Así que esto lo dejo también por aquí arriba, esto lo voy ocultando. Bien, vamos a trabajar primero con los puntos que trabajan a tracción. Voy a introducir una componente primitiva de puntos y como yo sé que estos de tracción se tienen que mover hacia el exterior, hacia afuera y también en el sentido propio de la arista, es decir, longitudinalmente se tienen que expandir para poder estar generando estas barrigas, esta especie de herradura, pues vamos a tener que utilizar ese movimiento mediante vector to point. Así que vector to point ya lo vamos seteando por aquí. Bien, vamos a tal vez a quitar la visualización de la malla un momento. Vamos a visualizar únicamente estos puntos que van a tener el nombre de exterior, ya que se tienen que desplazar hacia afuera. Bueno, vamos a ir primero con ese movimiento en función o en sentido longitudinal. Para ello voy a encontrar el punto medio o el punto average a todo este conjunto de vértices, es decir, el punto medio, y me voy, como me quiero mover hacia afuera, me quiero expandir, este average viene a input A y a input B voy a colocar todos estos puntos. Bueno, pues ahí los tengo. Si quisierais, podríamos utilizar un vector display para visualizar mejor lo que os estoy contando. Vector display. Entonces, este es nuestro vector y nuestros puntos ancla, de hecho, serían estos de aquí. ¿De acuerdo? Ahí vemos cómo se están expandiendo hacia fuera. Voy a ocultar esta, o de hecho mejor ya la borramos ya que lo hemos visto. Bien, esto por un lado. Quedaría utilizar un load para darle el goal correspondiente. Entonces estos son mis force vector. Mis puntos van a ser estos de aquí. Voy a hacer tal vez un relay. Así, así. De acuerdo. Y bueno, también vamos a tener que dar diferentes weights, diferentes fuerzas a estos vectores, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, para los de abajo, pues con 1.6 y para los de arriba vamos a darle un poquito menos de movimiento, 0.35 para aquí, para aquí. Vamos a renombrar este, le voy a llamar weight bottom y a este weight top. Ok, bien. Entonces, las fuerzas en sentido longitudinal ya las tenemos. Vamos a hacer algo muy parecido para desplazarnos de manera concéntrica, es decir, hacia afuera. ¿De acuerdo? Para ello vamos a tal vez utilizar todo esto también, así que copio. Sí que me gustaría encontrar los centros de respectivos para cada uno de los puntos en cada nivel, es decir, que voy a hacer un trim previo, trim que va a venir de aquí, y así obtengo, a ver si lo veo bien, a ver, aquí coloco for all, ahí está. Entonces ahí tenemos ese punto que es común
para todos los puntos, ya sean de arriba y todos los puntos de abajo. Entonces ahí voy a aplicar este vector to point respecto de este centro. Bueno, de hecho, no hace falta que utilicemos este centro. Podríamos utilizar este average de aquí y ya está, no tenemos que hacer nada más. Nos vamos desde este punto hacia todo el conjunto de vértices. De acuerdo, voy a por ahora darle menos magnitud a estos weighting, 0.4 y 0.3 por ahora. Y voy a hacer un merge de estos loads. Y antes de aplicarle la misma lógica a los puntos que trabajan a compresión, es decir, que se van hacia el interior, me faltaría un load más, que sería aplicar fuerzas verticales para estar generando esta especie de herradura, ¿no? Esta especie de pancita que se va para arriba, ¿no? Así que venga, entonces, a todos estos puntos los vamos a desplazar con una fuerza vertical que ya viene por defecto el eje Z, así que desconecto por aquí. Y un weighting, bueno, ¿un weighting de qué? Pues por ahora de 1.25. Seguramente no sea necesario aplicarle este weighting a todos los vértices, ¿verdad? Simplemente a los de abajo. Así que voy a hacer un explode tree, a ver si escribo bien. De acuerdo. Voy a utilizar este trim tree, de hecho. Ahí los tengo. Estos son los puntos que me ocupan ahora mismo. El weighting ya se lo puedo entregar. Y esto me vendría aquí a D3. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ir conectando y vamos a ir viendo cómo va la cosa. Ok, esto lo voy a desvisualizar. Y vamos a darle fuego a nuestra simulación. Bueno, aquí parece que hay algo que no está funcionando correctamente y deberíamos ver de qué se trata. Vamos a ver si nuestros árboles de datos están funcionando correctamente. Bueno, aquí tengo 6 ramas, mientras que aquí solo tengo 2. Vale, eso significa que tengo que cortar la profundidad de este árbol para respetar esa estructura de 2 ramas. Coloco por aquí. Lo mismo a este vector to point. Conecto por aquí. Vamos a ir haciéndolo ordenadamente. Bien. Lo mismo va a pasar con estos puntos de aquí. Esto me viene aquí. Así. Y así. Vamos a también traer esto hacia aquí a la derecha. Resimulamos a ver si obtenemos mejores resultados. De momento no. Eso significa que hay algo que no está funcionando todavía. Vamos a ver. Estas ramas sí que están bien. Vamos a ir viendo poco a poco. Este vector nos llega en 6 ramas. Vale, aquí hay una pequeña trabita. Y es que este relay tendría que venir directamente a este trim tree. Ok, esto es lo que estaba fallando. Y este trim tree entonces no es necesario. Reconecto. Vamos a simular de nuevo. Y bueno, ahí lo tendríamos. Solamente vamos a bajar un poquito estos coeficientes. Y bueno, nos quedaría seguir trabajando con el resto de puntos que estarían a compresión. Así que venga, vamos a darnos un poco de espacio. Y vamos a copiar, de hecho, toda esta lógica que tenemos por aquí. Excepto los loads que funcionan con el vector Z. Eso no lo vamos a querer. Y bueno, vamos a ir reconectando a los puntos que me llegan del interior. A ver dónde están. Bueno, parece que no los coloqué, así que bueno, lo hago ahora. Interior, ahí está. Pero van a venir de este clúster de aquí. Ok. Voy a agregar un merge que me una
todos estos goals en relación a mis vértices. Pero antes de reconectar aquí, lo que voy a hacer es cambiar el sentido con el que se mueven estos vértices, ¿no? No me puedo estar moviendo hacia afuera, o cuando me muevo longitudinalmente no me puedo expandir hacia afuera, sino que me tengo que expandir hacia adentro. Con lo cual voy a hacer un reverse de estos force vector, tanto aquí arriba como también para estos de aquí abajo. Ok. A ver, estos weightings, un momento, ¿qué está pasando? Bueno, voy a copiar este unwind y se lo voy a otorgar a este weighting. Vale, entonces ahora yo creo que sí ya lo tengo más o menos listo para reconectar aquí a 0,1. Ahí está, bueno. Y ahora aquí habría que ir arreglando un poquito todos estos valores de nuestras fuerzas. Por ejemplo, aquí cuando me estoy moviendo longitudinalmente voy a darle un valor más bajo, 0,25. Voy a editarlo, 2 decimales. Y aquí 0,1 tal vez. Así abro un poquito estos picos de arriba. Tal vez menos incluso, 0,05. Vale. Ya luego suavizaremos la malla para que tenga un aspecto más creíble. Vamos a ver, para estos voy a copiar nuevamente estos sliders. Quiero 2 decimales. Conecto. A ver, 0,25 para los de abajo. 0,20 para los de arriba. De hecho es demasiado, me parece. Vamos a bajar un poquito. Así, 0,05. Y este vamos a ir comprobando. 0,20. Un poquito menos. 0,15. Nah, un poquito más. 0,18. Voy a dejarlo así por ahora. El de abajo sí que se me ha ido demasiado abierto. Ahí está. Ok. Bueno. Más o menos voy a bajarle este force vector tal vez por ahora. Así. Y todavía nos quieren aplicar algunos goals más. ¿De acuerdo? Ya serían los últimos. Vamos a ir aquí a Kangaroo y vamos a acabar de suavizar estas fibras mediante, a ver si lo veo, aquí en Goal Line. Vamos a utilizar el de Direction, ya que todas estas fibras, por ejemplo, a ver si se ve mejor, estas de aquí, por ejemplo, que se van curvando, no quiero que se pronuncie tanto ese cambio, ¿no? Que no sea tan drástico. Así que todas estas líneas, tal vez las voy a tirar para aquí arriba. Bueno, vamos a ver. Voy a extraerlas, de hecho, desde un Warp Weft, esta componente de Kangaroo que es tan útil. Vamos a utilizar la malla que me llega desde aquí arriba. Y solamente vamos a utilizar las curvas longitudinales, ya sea en el input A, que no es así, es en el output B, perdón. Voy a trabajar únicamente con estas y voy a querer mantener esa dirección original, así que no voy a otorgar ninguna dirección. Aquí en Strength tal vez con 1 sea suficiente, vamos a dejarlo así a ver qué tal. Y luego también podríamos utilizar una componente aquí en Goal Angle de Rod, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es primero un Join Curves, así tengo polilíneas y no fragmentos. Os lo muestro un momentito. ¿De acuerdo? Aquí tengo solo un listado con todas las curvas, todos los fragmentos por separado. Por eso hago el Join Curves. Ya puedo conectar a mi polyline. Y en Length Factor sí que voy a disminuirle un poquito este factor de escala. Por ejemplo, a 0,75 o 0,80 para que así estas fibras puedan encogerse un poquito y pronunciar también un poco más la curvatura. Aquí el Length Factor. Y bueno, vamos a utilizar un Merge. Y se lo vamos a conectar a este input 0,3, a esta rama.
Ahí está. Creo que se ve un poquito mejor el resultado. Vale. Entonces con estos, dado que hemos colocado estos valores, tal vez dejadme que este lo deje a 0,80. Fijémonos también en una vista frontal cómo conseguimos esa curvatura también en la parte superior. Perfecto. Vale. Muy bien. Ahora si queremos ajustar un poquito más estas aperturas, pues bueno, sería cuestión de ir viendo cómo lo hacemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a 0,20. Aquí abajo vamos a ir también a 0,20. Así que se meta bastante. Y arriba, a ver, 0,25. Sí, podría ser. Muy bien, pues yo creo que lo voy a ir dejando tal que así. Ya sería cuestión de que cada uno, desde el punto de vista estético, modifique los goals a su conveniencia para obtener el resultado que desea. Bien, como decía, podríamos suavizar esta malla utilizando, pues, por ejemplo, componentes de Weaverbird, o en mi caso lo que voy a hacer es convertirla a SubD, así que Mesh o SubD from Mesh, no sé cómo es la componente, a ver, SubD, sí, SubD from Mesh, está aquí. Así como veis, obtengo una geometría más refinada, más suavizada. Funciona bastante bien. Y además también lo hago por una cuestión, y es que de esta manera también suavizo estos vértices inferiores. Ya sé que en el producto real estos vértices se mantienen, y de hecho es algo que podríamos modificar desde Rhino muy fácilmente. Permitidme que lo muestre. Vamos a ver la geometría poligonal. Presiono Tab. Ok. Entonces voy a seleccionar este vértice. Control Shift. Este también. Este también. Este también. Este también. Y este también. Vámonos a SubD Tools. Y aquí en esta herramienta de Add Hard Crease to SubD, clic derecho en nuestro mouse, ahí está. Voy a volver a presionar Tab para irnos a la vista SubD, y como veis ahí ya mantengo estos vértices como creases. Ok, así que bueno, ya sería cuestión de otorgar esta geometría aquí en Grasshopper si lo quisierais. Así que SubD, Set1 SubD, y ahí lo tendríamos, ¿no? Como digo, yo prefiero trabajar con este que genero directamente en Grasshopper, así que este lo voy a borrar, pero sentidos libres de hacerlo como os venga mejor a vosotros. Muy bien, pues ahí lo tendríamos. Bien, a partir de aquí lo que voy a hacer es continuar el ejercicio con esta especie de differential growth que se va propagando por la membrana. Es un contenido exclusivo de mi curso Kangaroo Simulaciones Físicas y For Finding, así que si estás interesado en expandir tus conocimientos con Kangaroo, saber más sobre goals, restricciones, practicar con casos variados, complejos, eres más que bienvenido, te estaré esperando.